Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nuncha Marañón, trabajo en Emelin y empezamos nuestra serie de webinars Emelin Talks, cuyo objetivo es traer casos reales de implementación de nuestra herramienta, el Emelin Production System, que es una plataforma digital para la mejora continua de las fábricas para aquellos que no lo sabéis. Hoy tenemos el placer con nosotros de tener a Rafael Aldana, que es el responsable de transformación digital de uno de los principales proveedores de Mercadona y que estoy segura de que muchos de nosotros, yo al menos sí lo he hecho, ya hemos probado sus productos. Estoy hablando de Incarlopsa. Incarlopsa es una empresa de referencia a nivel global para productos cárnicos porcinos frescos, curados e ibéricos. Y bueno, Rafael, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Me gustaría dar una breve referencia de ti, bueno, pues que eres ingeniero civil con un MBA y tienes una certificación en Digital Transformation por el MIT y sobre todo darte las gracias por aceptar participar en esta charla, que te lo agradecemos inmensamente. Y sí que me gustaría que saliera de ti que nos cuentes un poco más en detalle quién es Incarlopsa. Bueno, pues lo primero, muchas gracias tanto al equipo de Melin como a todos los asistentes. Incarlosa es una empresa que nace dentro del sector cárnico en 1978. En el año 2020 alcanza una facturación de 883 millones de euros y en 2021 los 927. La empresa cuenta ahora mismo con 14 plantas y más de 3.000 empleados y el 63% de la facturación va a nuestro cliente principal, que en este caso es Mercadona, y del restante ahora mismo trabajamos con un 15% que iría a exportación y estamos presentes en más de 40 países. Este impulso y esta apertura a nuevos clientes pues nos hace buscar nuevas metas y nuevos retos y de ahí el caso de este proyecto. Dinos un poco más cómo ha sido ese crecimiento. Cuéntanos un poco más cómo ha ido ese crecimiento. Pues este crecimiento, casi como todas las empresas industriales que han ido desarrollándose en estos 20 años, por la adquisición de otras plantas con una operativa, un silo tecnológico de datos y de operativa, y también por el propio crecimiento de las plantas que al final evolucionaba y mantenía ciertas partes que no eran igualmente operativas que estas últimas que desarrollaban. Por ello, y como se presenta aquí, lanzamos el proyecto de transformación digital con un plan director en el año 2020 y en paralelo un proyecto que se llamó Incarlosa, proyecto de calidad 10, que básicamente lo que buscaba y lo que busca y ha conseguido es tener un sistema de verificación y control de la calidad a nivel de producción. Este proyecto se empieza a desarrollar ya de manera plena en el año 2021, trabajando sobre todo sobre la calidad y la eficiencia, y en 2022 lo hemos llamado control total porque gracias a la herramienta Melin podemos tener una visión de todo lo que sería el proceso y las auditorías que se van haciendo para finalmente tener este producto que va a nuestro cliente. Bueno, es muy interesante esto que comentas, que la iniciativa surgiera de calidad, pero ¿qué hicisteis para que realmente os decantarais por Emelin, ¿no? Por nuestra herramienta, por el MPS? Pues sin duda, a ver, como era un proyecto con una amplitud muy grande, buscamos una herramienta que tuviese un sistema integrado. Este sistema integrado lo que nos permite, como tiene diferentes módulos y aplicaciones dentro del MPS, nos permite que si hacemos una acción sobre uno, se ramifica al resto de las aplicaciones y nos permite tener una visión mucho más general. Por otro lado, una herramienta que fuese flexible, que nos permitiese crecer en este desarrollo y gracias al equipo de Melin pues hemos podido hacer desarrollos conjuntos que, como decía, nos ha permitido crecer tanto a nosotros como al equipo y poder desarrollar la herramienta con la operativa que tenemos en Incarlos. Y por último, un sistema que fuese completo. Dentro de todos los que vimos y con el horizonte que teníamos, el más completo sin duda ha sido Melin y cubre hasta ahora todas las necesidades del uso operativo que le estamos dando. Después de toda la realización de los KPIs que en la fase 2, bueno, no sé si vas a contar un Sí, poco cómo va a bien. ser la implantación del proceso. Eso es. Como decía, bueno, lanzamos el proyecto de calidad 10 en el año 2020. A finales de ese año lo que se lanza es el proyecto piloto dentro de la planta de loncheado, en el que implantamos dos herramientas, TPM y Master Audit. TPM que nos permite hacer un control horario del proceso productivo y Master Audit que es la herramienta que nos permite hacer o diseñar todas esas auditorías que vamos a hacer en ese proceso productivo.
este piloto que lanzamos pues va creciendo, y lo que nos deja en ese camino, entre otras cosas, pues son unos roles nuevos que nosotros lo llamamos los líderes auditores, que son esos roles que van a hacer todas esas auditorías en el proceso productivo y que van un poco más allá de lo que es una visión de línea, sino una visión global de la planta. Y luego también nos dimos cuenta al hacer el salto para el año siguiente, para las nuevas plantas, era imprescindible tener una estandarización de lo que sería la estructura dentro de Melin, cómo bajamos desde el nivel más global hasta la línea, incluso el producto, y una estandarización también en cuanto a los datos, para que esos datos al final estén relacionados. En el año siguiente, la fase 2, la de implantación, lanzamos este proyecto a otras 10 plantas con esa estandarización. En ese proceso identificamos que hay mejoras y desarrollos que hay que hacer y que se pueden elevar o bajar incluso a tener información sobre el producto, y también trabajamos a nivel global, a nivel macro, el desarrollo de unos indicadores que nos permitan elevar toda esta información que estamos obteniendo al proyecto de calidad 10 para esta ejecución. Me gustaría que hicieras un poco más, que explicaras un poco más en qué, cómo ha sido ese acompañamiento que hemos tenido desde Melin con vosotros Sí, en ese proceso de despliegue, ¿no? Que me eso es. parece muy interesante porque son 10 plantas y bueno, el proceso de estandarización no solamente de Lean, de estandarización Lean, sino de que todo esté normalizado y de que todas las plantas hablen el mismo idioma. Eso es. Aunque luego lo comentaré en cuanto a la parte de organización, en este punto cabe destacar que en este proyecto pues, se han involucrado diferentes áreas como es calidad, producción, mejora continua, sistemas o el área de transformación digital con el rol que tocaba. En todo este desarrollo, bueno, me faltaba una que es prevención, que ahora lo comentaremos también. En todo este desarrollo, la herramienta ha ido explotando, entre comillas, y hemos ido presentando esta herramienta al resto de las áreas. Y el resto de las áreas pues, han ido implantando, haciendo su proceso de implantación conjunto con lo que sería la herramienta de Melin MPS. Dentro de esto, por poner un ejemplo, hemos lanzado todas estas 8 nuevos módulos que, por ejemplo, en la parte de Problem Solving tenemos identificado los problemas más serios de la planta y tenemos identificado desde la evidencia el problema, la causa raíz hasta el cierre. Hacemos todo el seguimiento de la problemática que podemos identificar en cada una de estas auditorías. Visual Standard, que nos permite generar instrucciones en vídeo. Estas instrucciones en vídeo nos facilitan mucho más el trabajo y la parte de mejora continua, por ejemplo, en su uso, tanto en la parte operativa de planta, nos facilita mucho más el trabajo porque directamente con un vídeo tenemos cómo es ese estándar, cómo es esa instrucción y cómo se tiene que operar sobre una maquinaria. La parte de Skill Matrix, que es la matriz de competencias, nos permite tener identificado qué roles están preparados para cada línea, incluso para cada producto. Por otro lado, las auditorías Gemba, que serían las auditorías a mayor escala que las hace la dirección de la planta, las auditorías de prevención PRL, que estarían dentro del módulo de Master Audit, que son auditorías diseñadas específicamente con esa flexibilidad que nos permite Master Audit, diseñadas específicamente a toda la gestión de auditoría de prevención que se hacen dentro de la planta. Igualmente, las auditorías top, para esas reuniones top 30, en las que directamente se sigue un control de esa auditoría y de esa reunión y no se deja ningún punto que pueda quedar en vacío o que luego haya que hacer seguimiento. Y por último, las 5S, que sería el punto donde definimos los estándares y las auditorías del orden y de limpieza de cada una de las partes de la planta. Y el último punto serían observaciones tanto de trabajo como del operario, que va relacionado luego con la matriz ILO que se está explotando pues, para otro módulo. Como decíamos antes, estos módulos están integrados y si en algún momento cambiase, por ejemplo, la operativa en Visual Standard, nos estaría cambiando el resto de la matriz ILO o la matriz de competencias para que tengamos seguimiento de todos esos operarios y las formaciones que hacen. Bueno, esto me parece un cambio lo suficientemente grande como para ver que ha supuesto en realidad un cambio cultural y de operativa, ¿no? O sea, entre todos vosotros, ¿no? Porque, bueno, que todo el mundo, sobre todo cuando últimamente se está invirtiendo tantísimo en automatización, aquí os estáis centrando mucho más en el conocimiento de la gente. Entonces, ¿ha supuesto realmente un cambio cultural? Como...
Eso es. No solo que otros departamentos han integrado y se han unido a este gran proyecto que ha sido la implantación y que nos permite hacer una implantación con una única tecnología, una única herramienta, sino que mejora la relación entre ellos, mejora ese impulso del liderazgo y mejora también la responsabilidad y el compromiso que hay en todas las operaciones. Incluso diríamos que los empleados van hacia la tecnología, no la tecnología se impone a los empleados, son ellos los que buscan esa tecnología. Y luego dentro de esto, pues también ya entrando un poco a cómo hemos gestionado el proyecto, que si quieren mucho, pues comentamos esta parte, Sí. que yo creo que es muy importante y además va a abrir un poco o va a aclarar las ideas a la gente de cómo se ha desarrollado el proyecto. Como decíamos, lo lanzamos con un piloto y hay un rol que sería el de dirección, que es el que se lleva desde transformación digital, desde el proyecto de transformación digital, teniendo una visión estratégica de la compañía, una visión integradora. Este rol lo que hace básicamente es vamos a hacer que todo lo que se vaya construyendo tenga significado dentro de este gran puzzle que estamos construyendo, que estamos montando. Además, un rol de administración general, que ahora comentaré que ha sido muy importante, que ha sido nuestra project manager Miriam Sánchez. Ella lo que ha hecho es ejecutar toda la implantación desde el nivel más alto, con esa visión de altitud, para que todo ese estándar vaya evolucionando y vaya creciendo hacia abajo. Por otro lado, la organización en cada una de esas 11 plantas donde hemos trabajado se ha designado un nuevo rol que sería el de administrador delegado. En este caso nosotros hemos cogido siempre gente de producción que ha administrado lo que sería el proyecto ya a menor escala dentro de la parte de esa planta. Y luego un equipo de seguimiento que es muy importante. En este equipo de seguimiento pues están representados tanto calidad como producción, como en algunas partes puntuales pues puede estar mejora continua, sistemas, y que al final son piezas claves y fundamentales para el correcto desarrollo tanto de la implantación de Melin como de esa información que luego se va a extraer y se va a explotar y que a nivel global de la compañía pues nos hace ser mejores en cuanto a calidad y eficiencia. Luego, como os decía antes, roles nuevos que surgen. El líder auditor, en este caso en algunas plantas, se ha asumido desde el propio JU, el jefe de unidad de la línea. En otros puntos se ha querido dar una visión más global de la planta para no centrarse solo en una línea y se ha trabajado con diferentes roles que iban rotando y moviéndose por esas líneas. Y luego, por otro lado, el desarrollo analítico. Comentábamos antes que esos indicadores tienen que fluir hacia arriba con datos únicos. Tenemos que estar comparando lo mismo para tener una visión global y estratégica de la compañía. Y ese desarrollo, por ejemplo, se ha montado toda la información desde mejora continua que nos ha podido facilitar pues, en la analítica y la explotación de los datos para alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado dentro del proyecto Calidad 10. Y por último, que he cogido carrerilla aquí, los inputs, los frenos, impulsos, cosas que hemos visto en la implantación. Para nosotros ha sido muy importante esa estandarización de la estructura, tener unos datos únicos que pudiésemos comparar, que ese mismo dato A fuese el mismo dato A en otra planta y lo pudiésemos comparar para tener rendimientos o la evolución incluso de los indicadores de calidad. Muy importante diseñar con los equipos, como decía, ese equipo de seguimiento tiene que estar involucrado para diseñar con ellos esa operativa. Esa estandarización al final hay que bajarla a la operativa. Y todos esos roles son muy importantes para el desarrollo del proyecto. Y por último, la interrelación de departamentos que mejora muchísimo con la herramienta, ya que podemos lanzar, por ejemplo, planes de acciones que van a otros departamentos y otras cosas que ahora comentaré en cuanto a integraciones. Pero esta interrelación entre departamentos es muy importante, no solo en el diseño, sino en cómo luego se va a ejecutar ese día a día. Me parece súper interesante todo esto que nos estás contando porque me parece que son tips muy importantes a tener en cuenta cuando hay alguien quizás en nuestra audiencia que esté intentando hacer una implementación de este tipo, ¿no? Sí que me gustaría que dieras algún caso en concreto, por ejemplo, de cuál es la interrelación entre departamentos o cómo se ha llevado, cómo se ha resuelto todo esto. Pues, por ejemplo, bueno, ahora lo contaré en la siguiente diapositiva, pero sobre todo esta interrelación entre departamentos va mucho más allá y vamos a ver el análisis. Son 6 puntos claves sobre los que hemos trabajado. Uno que sería la mejora continua, la mejora de los procesos con mayor análisis y control. Ahí es muy importante la figura de mejora continua
y de todo el rol que ellos tienen directamente con producción y con el departamento de calidad. En cuanto a la calidad, el análisis continuo de la calidad ya no son acciones correctoras, nos anticipamos y esto va a tener una repercusión muy importante. Luego, en cuanto al horizonte, queremos que esta herramienta nos dé información de la trazabilidad vertical de los productos y queremos integrarla con las herramientas de certificación de la calidad que tenemos. Por otro lado, las integraciones y esa analítica. Por ejemplo, la visión relacionada con las incidencias, esa integración con el CRM o otras integraciones que Emelin nos facilita, como pudieran ser con el GMAO de mantenimiento o la propia explotación de los datos que ahora mismo se hace a través de nuestro equipo de sistemas y que se eleva, por ejemplo, a nuestro visualizador de datos que ha compartido y desarrollado el equipo de mejora continua. En cuanto al cambio cultural, lo que decías, la interrelación de departamentos. Un ejemplo claro es que podemos lanzar una auditoría. Antes se registraba en papel, se pasaba por correo electrónico y se perdía seguimiento de esa auditoría. Ahora directamente, al tenerlo directamente en la tablet, poder lanzar un plan de acción, que ese plan de acción pueda llegar, por ejemplo, a mantenimiento, que mantenimiento pueda hacer seguimiento también dentro de la herramienta o se puede integrar con su GMAO, como decía. Todo esto hace que no solo mejoremos esa relación, sino que además impulsemos ese liderazgo de la gente de que ya va mucho más allá de lo que es su día a día y que si identifica algo directamente lo puede registrar y lo puede pasar. Y por último, como punto clave, la comunicación. Tenemos información real del proceso y además a tiempo real. Podemos explotar esa información y seguramente podemos llegar a mucho más de lo que incluso estamos haciendo ahora mismo de tener esa información. Y luego las acciones de mejora entre departamentos también. Cómo esto nos permite identificar por dónde hay cuello de botella, dónde esa información o esos planes de acción fluyen más o fluyen mejor y también esas auditorías si se está haciendo seguimiento. Tenemos al final, al estar digitalizado, información de todo el proceso. Bueno, aquí me falta una, Rafa. Yo creo que lo que se ha hecho, yo creo, en realidad es como una especie de ejercicio de transparencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero todo el mundo sabe lo que está pasando y las implicaciones que tiene. No sé cómo lo ves, pero... Estoy, Nuncha, totalmente de acuerdo porque sí que es verdad que antes dependíamos de la información que nos podía pasar cada uno de esos hilos, ¿no? de esos hilos de información. Si producción nos quería pasar una información, si mantenimiento quería pasar otra, y ahora al tener una visión mucho más integrada y mucho más global, podemos tener, como tú dices, mucho más transparencia en el proceso. Bien, bueno, sí que me gustaría que terminases así con 3 importantes hitos o cómo crees que se puede, Eso qué es es. lo que es más importante para ti, ¿no? Aquí hemos identificado que, bueno, todos estos proyectos al final tienen una visión de que no es una inversión, es un gasto. Y pongo un ejemplo claro. Cuando en las incidencias ya no trabajamos de la manera correctiva, sino que nos anticipamos, pues directamente hacemos una reducción de gasto. Ese gasto directamente repercute en la cuenta de resultados y esa calidad por iniciativa pues nos hace mejorar en el proceso y anticiparnos a tener que luego hacer una devolución. Que ahora comentaremos, los 3 puntos están muy relacionados. Por otro lado, mejoramos el trabajo, mejoramos el día a día. La dedicación a estos proyectos no ha sido muy grande por los equipos, han tenido una implantación bastante sencilla y encima les ha repercutido porque la dedicación a las tareas que tenían antes se ha reducido considerablemente y además son tareas de mucho más valor añadido. Y luego la parte de RSC, que siempre hablamos de trazabilidad, sostenibilidad. Pongo otro ejemplo, en la parte de sostenibilidad, si nosotros nos anticipamos a esos problemas que pudiésemos tener de calidad, evitamos, entre otras cosas, las devoluciones con toda esa depreciación que puede tener un producto, la logística inversa, que ahora mismo estamos viendo que está causando estragos en muchos sectores, y aparte, pues entre todos, un claro ejemplo de todo esto es que todo eso repercute en mitigar los riesgos corporativos, repercute en mejorar la imagen y la reputación de la empresa, y un ejemplo claro es que en las últimas semanas, pues Incarlos ha obtenido la certificación de residuo cero en el matadero de Tarancón con el trabajo de todos los equipos que han estado implicados, tanto en calidad, producción, mejora continua, porque al final todos vamos en un bloque único.
Esto es súper interesante, Rafa, porque yo creo que has resumido todo perfectamente, eh, porque desde mi punto de vista yo creo que últimamente cuando hablamos de industria 4.0, de transformación digital, todo el mundo piensa en máquinas, máquinas, y esto es, has hablado de gente, de personas que están de esa base de conocimiento que están poniendo, porque en realidad los que saben son los que hacen. Entonces, yo creo que eso es muy importante y que, bueno, desde Melin fomentamos muchísimo, ¿no? Sí que me gustaría que ya para finalizar, y ya para dar paso al turno de preguntas, sí que me gustaría ¿qué tres recomendaciones dirías a una audiencia que está pensando en implementar algo similar o cómo crees que deben atajar o que es la primera vez cómo crees que deben ir a atajar esto, ¿no? Y que lo habéis hecho vosotros también. Sí, pues yo hay 3 puntos que para nosotros han sido claves. Primero, trabajar con un equipo que tuviese una visión amplia y buena de todo el proyecto que se iba a implantar. Como decía, hemos tenido un equipo multidisciplinar donde han intervenido calidad, producción, mejora continua, el equipo de sistemas o, por ejemplo, en el último caso también se ha incorporado prevención. Todo esto, además, dentro de un proyecto de calidad 10 en nuestro caso, donde hay un equipo operativo de calidad-atención que está trabajando en el día a día. Pero, primer punto, trabajar con un equipo que tenga visión y que vaya a aportar y trabajar sobre este proyecto. Por otro lado, no lanzarlo a gran escala, lanzar un piloto. Siempre es muy importante trabajarlo y, como decía antes, esa estandarización que queremos hacer, identificarla en ese piloto. Antes de lanzarlo en todo y tener que luego modificar cosas, vamos a trabajar sobre ese piloto, vamos a ver la estandarización, vamos a trabajar sobre los datos y la información que vamos a obtener y cómo va a ser nuestra operativa. Y luego, seguramente, con ese equipo con visión, lo podremos lanzar al resto de las plantas o de las áreas. Y por último, muy importante, que a nosotros nos ha facilitado mucho el trabajo, es trabajar con Emelín. Emelín nos ha facilitado el trabajo con la experiencia que tiene en todos los procesos de implantación que ha llevado a cabo, nos ha facilitado mucho el trabajo y además han sido muy flexibles para incluso desde su lado proponernos desarrollos, implantar nuevas cosas o desarrollar nuevos módulos que nosotros, como decía al principio, empezamos con 2 y ya tenemos 10. Y además ha sido en tiempo récord, ¿eh? Porque veo desde el 2020 a ahora, estamos en el 2022 y ya, ¿cuántas son? 11 plantas las que tenéis ya con el sistema. 11 plantas en menos de 2 años. Sí, sí, o sea, eso ha sido en tiempo récord. A mí eso me parece una cosa fabulosa. Bueno, me gustaría dar las gracias a Rafa. Gracias por esto y me gustaría pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta que tenéis. Son justo la 1:25, habíamos pensado hasta 1:30, lo cual estamos más o menos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta. No estoy viendo ninguna pregunta de momento. ¿Alguien le gustaría preguntar algo en concreto? Ah, mira, Marc Bertrand. No sé si, a ver, pregunta. Aquí está. ¿Crees de aplicación? ¿Cómo es la aplicación en empresas más pequeñas? A ver, yo creo que es interesante también la herramienta para empresas más pequeñas. Igual el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Aunque nosotros trabajamos a nivel macro, ahora mismo con estas 11 plantas, sí que si lo llevamos a nivel un poco más micro, cada una de esas plantas, aunque tenga una estandarización global, podría ser una pequeña empresa. Nosotros por planta hacemos seguimiento, que hacemos un seguimiento de esos indicadores a nivel global, como decía, pero por planta también hacemos ese seguimiento. Cada planta tiene sus indicadores y sus acciones correctivas. Yo sí lo veo interesante, Evidentemente hay que ver el proceso, el equipo de Melin seguramente os puedan echar una mano y hacer esa muestra o esa identificación, pero sí lo veo muy interesante. Lo voy a hacer por orden. Ahora Tenemos... creo ¿Sí? que sí, hola Nuncha, soy Marc.
Hola, Marc. Sí. Nada, una pregunta muy rápida. Bueno, primero de todo, gracias, Rafael, por la presentación. Si te planteas un piloto, ¿por qué módulo empezarías a implantar MLIN? No, entiendo que no habéis empezado a implantar la mayoría de módulos de MLIN de una tacada. ¿Por cuál empezarías o cuál es más interesante? Hombre, yo casi voy a barrer hacia casa y por la experiencia buena que hemos tenido. Para nosotros, yo diría que los más importantes o los más interesantes fueron TPM, que es esa tarea rutinaria, ¿no?, que vas haciendo de los controles horarios en el proceso productivo, y Master Audit, que es donde te permite diseñar las auditorías. Ahí yo diría que son los módulos que a nosotros nos han facilitado luego la implantación de todo lo demás. Sí que es verdad que, bueno, si la necesidad que tenéis es más del propio operario o el propio seguimiento, pues ya tendríamos que ir al módulo más de Skill Matrix o el Visual Standard y todo eso. Pero sí que como experiencia, para nosotros, el más útil ha sido en inicio TPM y Master Audit, que nos han permitido lanzarlo al resto. Vale, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo más, Marc? No, gracias. Vale. ¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos a José Puchao, que nos pregunta cómo se ha llevado la formación de los operarios. Vale, a ver, hay preguntas que seguramente no responda completamente, pero bueno, si hiciera falta y luego tenéis, que Nuncha lo comentará, si hiciera falta y luego tenéis más dudas, a través de ellos nos podemos consultarlo y contestar, ¿vale? La formación de los empleados se ha llevado de manera paralela, y he visto otra pregunta que casi la voy a aprovechar y la contesto también hilado a esto. ¿Cómo se dan de alta esos operarios, ¿no? También. Actualmente es ese administrador delegado de cada una de las plantas el que está registrando las altas y las bajas de estos empleados, y desde ahí, con ese equipo operativo, se está viendo un poco el seguimiento de cada uno de estos empleados y la formación que hace falta. Luego ya es verdad que se baja a nivel de JU, el jefe de línea, que es el que hace seguimiento a esos empleados. En cuanto a la formación, ahora mismo no se hace digitalmente, simplemente se registra. Y lo que sí queremos, por ejemplo, es que estas altas, como decíamos, estas altas ya no sean manuales, y estamos trabajando en la integración con, bueno, ahora mismo las integraciones son API REST, estamos trabajando en la integración con el módulo de recursos humanos, que sería una herramienta externa, que ya una vez que se dan de alta allí, pues nos pueda lanzar la información de estas altas a cada una de las plantas. Eso ahora mismo no lo tenemos desarrollado, pero sí vemos que es factible hacerlo, y lógicamente quitaría mucho de la tarea del día a día a ese administrador delegado, que al final va dando las altas y va a hacer seguimiento de todo. Es que hay preguntas en el chat también. Veo aquí a Jordi Cuberta que pregunta, ¿la formación con Visual Standard la hacéis en la línea directamente? La formación se hace por el equipo de prevención, el equipo de mejora continua o producción que corresponda. Se hace con esa grabación que hemos tenido, se hace directamente en el punto. ¿Validáis que si no tienen la formación no pueden trabajar en la línea? ¿Cómo registráis qué trabajadores la tienen? ¿Cómo se valida? Directamente en la matriz de competencias tenemos la información de todos los operarios. Yo aquí, más allá de que lo comente, yo creo que es mucho más visual si el equipo de Melin nos puede hacer una demo de esto o presentároslo, porque al final lo vais a ver cómo están interrelacionados, lo que decíamos, ¿no? Si cambiamos un parámetro en algo, por ejemplo, este Visual Standard, cambiamos algo, directamente nos va a decir que todos los operarios que están relacionados con eso pues necesitan una formación, y nos lo va a poner como una alerta. Y aquí tengo otra pregunta un poco más macro, ¿no? Que si es intercambiáis datos y soluciones interempresas. Interempresas no. Lo que sí hacemos es integración para el uso propio. O sea, interempresas no. Bueno, sí, entre plantas sí. Entre plantas sí. Entre plantas sí trabajamos, recogemos la información de cada una de las plantas, luego la elevamos, como decía, ese nivel más macro de visualización de datos que ha creado mejora continua, ya lo elevamos a un nivel de proyecto global dentro de Incarlosa, y ahí sí intercambiamos información. Hay un equipo operativo, como decía, tenemos un departamento de calidad de atención que también trabaja en este proyecto. Hay un equipo operativo que sí va haciendo seguimiento a las acciones globales y a las acciones que se van haciendo
con ese equipo ya de cada una de las plantas que se van ejecutando. Para nosotros también es muy importante que, ligado a la estandarización, tener información, por ejemplo, algo que parece obvio, pero que una línea de producción en un sistema MES que tenemos en otro sitio o en el RP se llame igual que lo tenemos en Emelin, porque luego para nosotros es mucho más fácil integrar y cruzar datos. Por eso esa información sí la cruzamos y la elevamos a una visualización un poco más alto nivel, que es la que luego se explota. Yo no veo aquí ninguna pregunta más. No sé si hay alguien más en la audiencia. Preguntan por aquí qué mes tenéis. Pues eso, Luis, si quieres, por privado lo comentamos, porque bueno, son cosas ya más de la compañía, ¿vale? Pues yo no sé si hay alguna pregunta más en concreto, pero vamos, yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo para mí es que directamente para todos, para nosotros, para Emelin, que lo escuchéis directamente de un caso que nosotros creemos que es de los mejores dentro del sector de la alimentación, porque lo habéis hecho en tiempo récord, porque como hemos trabajado con vosotros ha sido muy fácil y yo creo que eso es muy importante, que nos hagamos piña entre Emelin y el cliente. Y bueno, pues simplemente daros las gracias a todos, sobre todo a ti, Rafael. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta más, estamos todavía a tiempo. Pero vamos, que si necesitáis algo, estamos a vuestra disposición. Ya sabéis, en info@emelin.com. Os podemos enseñar nuestro sistema si queréis que os hagamos una demo. Estamos a vuestra disposición, pero pues bueno, Rafael, ¿algo más que decir? Nada, agradeceros este tiempo. Por terminar, una pregunta que preguntaban si tenemos idea de integrarlo con los sistemas MES. Sí lo tenemos idea de integrarlo con los sistemas MES y con muchas herramientas como puede ser el CRM o herramienta de trazabilidad, porque además nos lo permite Emelin. Y por último, bueno, además de agradeceros este tiempo tanto al equipo de Emelin como a todos los presentes, que si quieren trasladar alguna pregunta, pues a través del correo de Emelin, desde Incarlosa estaremos encantados de contestar todo lo que podamos y poco más. A seguir creciendo y hacer mucho más. Bueno, pues gracias a todos y bueno, pues os esperamos. Vamos a hacer algo con Estados Unidos en inglés en julio con uno de nuestros socios. Os lo dejamos caer, ya lo sabréis. Si nos seguís en el LinkedIn, pues podréis ver todo lo que estamos haciendo y bueno, gracias a todos. Muchas gracias. A ti, gracias, Sofía. Gracias. Chao.